Muy bien, recuperamos el retorno con nuestro compañero Hachik Derguasian. Hachik, ¿nos escuchás? Sí, escucho bien. Impecable, perfecto. Te damos la bienvenida, Hachik, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Hace tiempo, ¿no? Hachik, para empezar, antes de hacer tu análisis, me gustaría que compartas con nosotros tu experiencia, la que te llevó a participar del congreso que organizó su santidad el católicos de la Gran Casa de Cilicia, Aramarachín Quechillán. ¿Cómo te fue? ¿Cómo volviste? ¿Con qué sensaciones regresaste? Ah, a ver, esa conferencia fue la continuidad de un proceso que empezó ahí en septiembre del año pasado, después de la caída de Artsaj. Eh, y la idea fundamental era que, bueno, hay que empezar a eh, consolidar, si quieren, la idea de que si bien es una derrota muy fuerte la que se vivió, si bien Artsaj dejó de ser Artsaj y se vació de su población, sin embargo, debe haber un retorno. Esto no puede consolidarse como tal. Y como saben, un primer encuentro presencial eh, de este fórum que se llamó Hartak o Plataforma Cilicia, de diferentes expertos, desde el Medio Oriente a Armenia, a Europa, Estados Unidos o Norteamérica y Sudamérica, en enero, que fue la primera conferencia cerrada, presencial, y que se decidió de hacer una conferencia justamente en abril, en vísperas del 24 de abril, de un nuevo aniversario del genocidio en el Líbano, y esta vez organizar una conferencia más ampliada con invitados y expertos entre eh, historiadores, relaciones internacionales, eh, política comunicacional, para seguir debatiendo, para seguir pensando en cómo se puede volver a poner el tema de Artsaj en la agenda internacional. Ya se había abierto una vía. Esa vía era la que el fiscal, eh, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Luis Moreno Ocampo, había sugerido antes de la caída de Artsaj con su informe, que fue el documento que realmente internacionalizó el tema de Artsaj. Y el fiscal había claramente dicho que la blocada el bloqueo en su momento de Artsaj era una política genocida que lleva adelante el, el dictador de Azerbaiyán, Aliyev. Lamentablemente, la comunidad internacional no fue a la altura de impedir otro genocidio, eh, que fue el vaciamiento forzado, el desplazamiento forzado de la población de Artsaj de su territorio ancestral después del ataque brutal de Azerbaiyán el 19 de septiembre del año pasado. Entonces, a través de los encuentros se había formulado esta idea de que la vía de volver a poner el tema de Artsaj con todas sus limitaciones en la agenda internacional y casi como un desafío a la realidad geopolítica que se está que se impone en el terreno es insistir de que lo que pasó en Artsaj fue un genocidio y que el derecho de retorno del pueblo de Artsaj a sus hogares con garantías internacionales era la única vía. Y no
por casualidad, digamos, esta conferencia se destacó por la presencia de propio fiscal, a quien el católico, su santidad Aram el primero, invitó especialmente al Líbano para dar primero una conferencia aparte y luego ser el primer orador en la inauguración de la conferencia que tuvo lugar en Antillas, en la sede del católico Sato en el Líbano. Eh, es importante destacar que fueron semanas, días bastante críticas, ¿no? Días anteriores Irán había atacado Israel, se esperaba la respuesta de Israel y todo el mundo pensaba que esto por ahí podría dar a un enfrentamiento regional. De hecho, por algunas horas se cerró todo el espacio aéreo del Medio Oriente, pero bueno, luego la situación, no digo que se calmó, pero se aclaró y la decisión de su santidad fue de que esto es muy importante en vísperas del 24 de abril y que todo sigue en adelante. Y efectivamente, la presencia del fiscal, su conferencia, luego la condecoración que su santidad le dio, confirmaron que esta era la vía de seguir para internacionalizar, volver a internacionalizar el tema de Artsaj. El otro aspecto destacado de esta conferencia fue la presencia de Vartan Oskanian, ex canciller de Armenia, con Robert Kocharian, con el segundo presidente, que ahora ha tomado la iniciativa de crear una comisión que justamente va a proponer la internacionalización de la causa de Artsaj. Y todavía no hay digamos, un plan, todavía no ha presentado un plan Bartanoscani, y es lo que nos dijo en la conferencia, eh, en una de las sesiones que tuvimos con él, pero justamente, digamos, ese contacto con una iniciativa que tomó eh, una personalidad reconocida y esa plataforma, esta comisión silicia, que justamente trabaja para desarrollar ideas en torno de cómo internacionalizar el tema de Artsaj, es una de las formas de llevar adelante una cooperación entre distintos grupos y con cualquier personalidad, como dice bien, digamos, el comunicado, la declaración final que salió de esta conferencia, eh, que quiere, digamos, que toma la iniciativa y quiere colaborar con el tema de Artsaj. Ahora bien, no es solamente el tema de Artsaj que se desarrolló durante esta conferencia en todos sus aspectos, ¿no? Se tocó el tema del panturanismo, se tocó el tema de el, eh, digamos, los lugares históricos, el genocidio cultural que se está llevando adelante, cómo presentar todo esto en las instancias internacionales. Más allá de todo esto, que fue la parte más importante de la conferencia, se habló también, digamos, de la situación de Armenia, de la precaria situación de Armenia con todo lo que está pasando en Davush hoy en día, pero también del rol de la diáspora. Entonces, estos tres aspectos fueron los temas centrales de esta conferencia. La decisión es primero, en primer lugar, digamos, como la otra vez, publicar todas eh, las presentaciones que se hicieron en esta conferencia, tratar de seguir los contactos con todas las partes, con todas las personalidades o las instancias que quieren ocuparse del tema de Artsaj y ofrecer la cooperación de este grupo de expertos y finalmente seguir con el proceso de consultas dentro del este foro con, ahora bien, fundamentalmente en forma virtual, con distintos expertos, con distintos grupos para ver cómo todo esto se puede transformar en un futuro o en el inmediato, si quieren,
en una red global, ¿no? Porque es la única forma de llevar adelante el tema de Artsakh en la agenda internacional, una vez más con todas las limitaciones. ¿Y por qué las limitaciones? Porque tal como es sentido común, tal como eh, prácticamente todos los participantes de este foro lo dijeron, y como el propio Oskanian lo dijo, es muy difícil este trabajo sin eh, un apoyo, una cooperación de la diplomacia armenia, del gobierno de Armenia, que hoy en día, lamentablemente, no quiere saber absolutamente nada de este tema, salvo, y acá hay que destacar algunos puntos, eh, que tiene una causa contra Azerbaiyán en la Corte de Justicia Internacional, no la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional hay demandas, ¿no? Justo el día en que tuvo lugar la conferencia del fiscal Moreno Ocampo, hubo una demanda contra Aliyev y contra su denunciando a Azerbaiyán y a Aliyev personalmente de llevar adelante una política genocida contra los armenios, ¿no? Y la idea es que este tipo de demandas en la Corte Penal Internacional se multipliquen. Y esto fue posible porque Armenia es parte, firmó, digamos, el estatus ratificó, mejor dicho, el estatus de, de Roma, de la Corte Penal Internacional. Entonces, es importante también encontrar las formas de contacto, diálogo, lo que sea, con algunas instancias del Estado de Armenia. Y digo, muy a pesar de que este gobierno no quiere saber nada del tema de Artsakh, eh, pero bueno, en principio por lo menos el Estado es distinto del gobierno. Y hay algunas instancias de este Estado, fundamentalmente la diplomacia, que no puede estar ajeno a todos estos procesos. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? No lo sabemos. Lo que es cierto que desde la diáspora, desde iniciativas propias, se pueden hacer cosas en distintas instancias internacionales. Tiene sus limitaciones, porque todos sabemos que la razón geopolítica, la presencia militar en el terreno, son mucho más determinantes que, lamentablemente, el derecho internacional, la opinión pública internacional. Pero bueno, si no hay otro camino, y por ahora no hay otro camino, este es el camino de llevar adelante el tema de Artsakh y al mismo tiempo, tener una reflexión dentro de la realidad armenia, amplia, no tanto armenia como en la diáspora, acerca de hacia dónde va, ¿no? Lo que podemos llamar el destino armenio, ¿no? Con todas estas declaraciones que, que vienen como así a, eh, a crear grandes confusiones, ¿no? Y me refiero a lo que el primer ministro de Armenia hace todos los días, ¿no? Un día no pronunciando el tema de genocidio, sino hablando de Metzeren, otro día hablando de Armenia real y Armenia histórica, en fin, todo esto que crea una gran confusión y genera casi parálisis, tanto en el pensamiento político armenio como en las acciones que se deben tomar. Bueno, en breve fue esto. Evidentemente, eso no por casualidad coincidió con la conmemoración del el 24 de abril, que en el Líbano fue una iniciativa de los tres partidos políticos, y se acuerdan en 1965 cuando por primera vez, digamos, salió el tema del genocidio de los espacios cerrados donde se conmemoraba, y los armenios en la diáspora, pero también en Armenia, salieron en las calles a reclamar por justicia. En la diáspora fue una iniciativa de los tres partidos políticos. Pues bien, en el Líbano esto se retomó, y de hecho la noche del 23
de abril, digamos, los representantes de los tres partidos políticos y finalmente, obviamente, su santidad Aram el primero fueron los oradores del acto público después de la marcha desde el barrio armenio de Burchamut hasta la sede del Católico Azoto en Antelias. Bueno, con esto, digamos, termino la parte de eh, la conferencia. Muy bien. Las iniciativas van a seguir. De hecho, tenemos encuentros en los próximos días virtualmente y vamos a ver concretamente a qué va a llevar todo esto. Muy bien, Hachik, la verdad que es muy interesante el tema porque expone ante el mundo la posibilidad fáctica de que la población de Artsaj puede regresar a su casa, a su lugar natal, a sus tierras ancestrales. Veremos de qué forma, con qué garantías, bajo qué régimen, pero en principio lo más importante sería que cada uno pueda retornar a su hogar. En segunda instancia, queremos, si está dentro de tus posibilidades, que hagan mención acerca de la situación actual de Armenia, que está bastante agitada. Uno que está suscrito a diferentes canales informativos ve que se ha caído una especie de velo de la población y he tenido la oportunidad, por lo menos personalmente, de ver cómo se transmite la disconformidad, no solamente ya de la gente de Tavush, sino de los habitantes del resto de Armenia, donde se están cortando rutas, caminos en diferentes ciudades como señal de apoyo a la población de Tavush. Y este movimiento que está no sostenido, pero está también apoyado por Pakrat Serpazan Kalestanian, que en el día de hoy he recibido la información de que van a hacer una marcha hacia Yerevan, que también es algo muy importante, algo que no se había visto en otros tiempos. También lo que vemos es una represión muy fuerte por parte de la policía en las diferentes ciudades de Armenia, que no se había visto. Antes se concentraban las represiones en Yerevan únicamente, pero ahora vemos que ya se ha extendido este formato de gobierno del primer ministro y con bastante brutalidad e injustificación, podría decir, porque hemos visto diferentes personas que han sido aprehendidas por la policía sin hacer ningún tipo de actividad, simplemente sosteniendo la bandera armenia con la mano. Queremos saber un poco acerca de esta situación, si te parece. Sí, efectivamente hay un momento, ¿no? De una reacción o quizá rebeldía desde eh, la sociedad, el pueblo, fundamentalmente desde los habitantes de Dabush, contra algo que el gobierno está avanzando, ¿no? Esto es la entrega de tierras. ¿Ok? No voy a volver a todos los argumentos, Ujú. las justificaciones, entre comillas, y todo el debate en torno de cómo de pronto, después de 30 y pico de años, el tema de demarcación entra en la agenda. ¿Ok? Hay que hacer un poco de memoria de cómo este tema inexistente en el pasado volvió a ser el tema dominante y según el primer ministro Nikol Pashinyan, condicionante y ni siquiera condicionante de la paz en la región. ¿Por qué digo ni siquiera condicionante? Porque hay una gran contradicción entre el discurso de este gobierno que genera solamente confusión. Porque si el único retorno de entrega de enclaves de Dabush, que es digamos, geopolíticamente es un lugar estratégico para Armenia. Fíjense ustedes, si avanzan más los azeríes, pueden cortar hasta la comunicación de Armenia con Georgia.
la entrega de estos territorios, dicho de paso, aplaudido por el mundo entero, desde Estados Unidos hasta Europa, hasta Rusia, ¿eh? ¿Qué tiene a cambio? ¿No? Porque dice que a cambio, si no entregamos, va a haber guerra. Bueno, si entregamos, va a haber paz y no tenemos garantía que va a haber paz, que puede haber problemas de seguridad, ¿no? Entonces, uno se dice, bueno, está bien, ¿dónde está eh, el resultado de supuestamente una negociación en torno de esta demarcación, de delimitación y demarcación del territorio, que vuelvo a repetir, es un hecho. Ya pusieron, digamos, las columnas que marcan supuestamente esa separación de fronteras entre Armenia y Azerbaiyán como gran hazaña de este gobierno, que en realidad significa simplemente reducir aún más y transforma y hacer más vulnerable a Armenia frente a una Azerbaiyán cuya perspectiva, digamos, cuya agresividad hacia la Armenia, y no termina en Damush, no termina en Karabaj, no termina en el corredor. Eh, Hablan de Yerevan, hablan de Azerbaiyán occidental oficialmente. Entonces, todo esto genera evidentemente una angustia existencial, sobre todo de la población en Davos, ¿no? Gente que va a tener parte de su casa en el lado azerí, y la otra parte en el lado armenio, gente que no va a poder visitar al cementerio donde están los restos de sus antepasados. ¿Y qué va a pasar con esta gente? ¿Puede convivir allá? ¿Puede, como cínicamente el presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonian, dijo, "Oye, es mejor para ustedes, pueden hacer como comercio con los azeríes cuando estén allá los azeríes"? O sea, el cinismo ya llegó a un punto en que realmente es, eh, como es repudiante de este gobierno, de las figuras más relevantes en este gobierno. Entonces hay un momento, ¿no? Y la cara visible de esta movilización de Davuch es Echmiadzin hoy en día, ¿no? Dicho de paso, hay algo importante que pasó en el Líbano, en la misa eh, que celebró el católico Sarán primero el día del 22, perdón, 21 del domingo, antes de la conmemoración del genocidio, y en sus palabras, en su caroz, digamos, apoyó explícitamente a Echmiadzin y repudió toda la eh, campaña contra Echmiadzin y sus representantes que se lleva adelante hoy en día, la campaña de ensuciar, la campaña de eh, simplemente ignorar la importancia de la iglesia armenia de parte de este gobierno. Este apoyo es muy importante porque se reflejó también en una declaración conjunta de los dos católicos, Aram primero y Arekun el segundo, hace unos días atrás, contra la entrega del territorio de la patria, el territorio armenio. Entonces digo que la cara visible está Tercer Pazán, que lleva adelante todo este movimiento y empezó esta marcha. Ahora bien, como usted ha dicho bien que hay una represión fenomenal de este movimiento y es algo nunca visto en el pasado. Evidentemente uno se puede recordar el 2008, marzo, el primero y el segundo de marzo del 2008, en que también la represión fue fuerte en su momento, causó 11, digamos, víctimas, pero lo que se ha instalado, sobre todo desde 2020 en adelante en Armenia, es un estado policial. Eso no lo teníamos. Es un estado policial, es una cooptación de las fuerzas de seguridad que desempeñan una crueldad nunca visto antes contra la población. A tal punto que uno se pregunta, ¿dónde está la conciencia de esta gente con esta represión?
a mujeres, a ancianos, a adolescentes, ¿no? Simplemente por tener una bandera de Armenia o peor de Artsaj. Bueno, contra esto, que son, digamos, en la primera fila en marcar esta frontera, esta supuesta frontera que es simplemente entrega de territorio armenio a Azerbaiyán. Contra eso hay una marcha. Ahora, la gran pregunta es si esta marcha, si llega a Ereván, se va a transformar en una rebeldía, digamos, perdón, en una movilización mucho más multitudinaria. Ahora, es muy importante, Davuch es muy importante, todas las ciudades son importantes en Armenia, pero, digamos, la política se juega en esto. Es ahí donde se concentra todo. Se concentra Armenia demográficamente, se concentra el poder económico, se concentra sobre todo el poder político. ¿Va a pasar algo? Esa es la gran pregunta que, digamos, lo veremos en los próximos días. Y la pregunta es si hay alguna fuerza política, alguna coalición de fuerzas políticas que puede transformar esa rebeldía, esa reacción espontánea, ¿no? Natural casi, de la gente de Davush en un proyecto político para terminar con esa política de entrega. ¿Existe eso? Vemos que hay muchas declaraciones, hay algunas iniciativas en Yerevan, pero todavía no vemos esta movilización multitudinaria, ¿no? La última vez la vimos en el 2022, que terminó lamentablemente después de 2 meses, ¿no? El movimiento de la resistencia, que fue un movimiento muy importante y todavía no sabemos bien por qué no tuvo ninguna consecuencia palpable, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta. Y por supuesto, después de ver qué pasa si desde Davos llegan a Yerevan, qué va a pasar en Yerevan, ¿no? Después vamos a ver si cómo sigue todo el proceso de delimitación y de demarcación en Armenia. Y la situación es muy, muy delicada, es muy delicada. eh, y las grandes preguntas están en adelante. Eh, Vuelvo a repetir, la gran pregunta es qué va a pasar cuando desde Davos llegan a Yerevan, si Yerevan va a responder a esta reacción de los Davosí, va a poner fin, por lo menos un límite a esta política de entrega del gobierno. Muy bien, Hachik. Está muy enardecido el tema en Armenia. Hay una reacción por parte de la gente que antes no se veía, que ahora se está viendo. Hay un incremento muy fuerte de la represión que existía, pero que ahora aumentó desproporcionalmente. Y bueno, se suma al tema que vos, con el cual comenzaste esta charla, que fue el retorno de la población a Artsaj. Veremos bajo qué circunstancias y de qué forma se hará. Por lo pronto, vemos que el primer ministro de Armenia coquetea permanentemente con Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia retira sus tropas de paz, digamos, de la zona de Artsaj, y es alguien que hasta el momento era un integrante más de la iglesia, tuvo que hacerse cargo de visualizar esta situación que está atravesando la población de Davush, que lo único que hace es defender su tierra. Mucha gente dice la iglesia no se tiene que meter en política. Acá no es política. Yo entiendo a la gente que dice la iglesia no se tiene que meter en política. La iglesia no se está metiendo en política, simplemente el Arashnort de Davush, el arzobispo Bakrat Kalestanian, ha tomado esta causa para dar un sentido a la población y poder defender su tierra y que no termine pasando lo mismo
que terminó en Artsaj, con el agravante de entregar la tierra sin ningún tipo de motivo aparente. Como vos bien dijiste, no hay garantías de absolutamente nada. No sabemos qué estamos dando ni qué vamos a recibir a cambio. Así que es bastante complejo el panorama que se está viviendo en Armenia. Vos bien lo dijiste, el futuro es muy, muy importante. Veremos qué nos depara y por supuesto te estaremos convocando, Hachik, como siempre, para tener la información de primera mano y tu opinión, por supuesto. Te queremos agradecer Es mucho. importante, perdóname, es Sí, importante destacar hoy la figura de Pakrat Sarpanzad. Digamos, si hay hasta ahora, digamos, la oposición tomaba varias iniciativas. Desde el fin de la guerra del 2020 vimos por lo menos 3 o 4 iniciativas eh, que no tuvieron resultados. Al contrario, este gobierno se consolidó y llevó adelante su política con respaldo desde afuera, creando ese estado policial. Hoy en día la figura de Pakat Sarpanzad te da por lo menos una personalidad, ¿no? Que es todo un símbolo del patriotismo. ¿Ok? Como vos bien dijiste, el Pakrat Sarpanzad no se metió en la política porque quería meterse en la política, pero no podía hacer otra cosa distinta que esto. Ahora bien, Pakrat Sarpanzad, como la iglesia no tiene que meterse en la política, Pakrat Sarpanzad es la figura de esta movilización y la pregunta queda, bueno, después, si esto toma su momento, si hay una respuesta, una reacción desde Yerevan, y la gente está en la calle, la gente está respaldando a Pakrat Sarpanzad, ¿cuál va a ser la instancia política, la coalición política, la fuerza política, ¿no? Que puede decir que hay una alternativa a esta política de entrega? O sea, racionalmente esta es la situación. Esto no es disminuir, por supuesto, la figura tremenda hoy, digamos, como símbolo de patriotismo de Pakrat Sarpanzad, eh, pero la gran pregunta es, ¿quién va a tomar la responsabilidad política de transformar este movimiento, si es que toma ese momento en Yerevan, en una alternativa, una visión alternativa, un gobierno alternativo y una forma alternativa de mirar no el futuro, el inmediato de algo? te agradecemos muchísimo, Hachik. Te vamos a estar contactando a medida que vayan evolucionando los sucesos y te mandamos un saludo fraternal y un agradecimiento grande por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.